Bueno, entonces, 27 de agosto, ya se fue el mes, ¿verdad? Prácticamente la otra semana, ¿no? Entonces vamos a seguir con este curso. IE 1116, famosos temas especiales 2 en electrónica, que lo uso mucho como comodín para ver temas especiales, exactamente. Y bueno, espero que haya quedado claro. Ya ustedes ya hicieron la primera tarea, vi que le enviaron bien, todo el mundo, 6 trabajos que me enviaron. Están en grupo, creo que se adaptaron bien a la idea mía. Ahorita les consulto a ver qué encontraron. Y no lo he revisado todavía, ¿verdad? Todavía, pues ayer apenas. Pero se trata de este mundo de mediciones, metrología, que muchas veces en la misma carrera es como que se deja un poquillo de lado, algunos han comentado, o por lo menos no se le da la importancia. Además, hoy voy a seguir con algún tipo de validación de temas. Hay varios aspectos de este detalle. Recuerdo que es el concepto, los fundamentos, la teoría. Bueno, este curso en cierta forma va a ser muy teórico, a pesar de que vamos a hacer algunos análisis, haciendo algunos vídeos, algunos elementos, pero no se presta todavía como para hacer prácticas. Claro, en el curso de metrología que yo doy, que tiene siglas, el 5 ahí sí hacemos prácticas en el laboratorio, especialmente en metrología eléctrica. Y entonces hoy voy a hablar de eso, cómo se denominan algunas cosas, en general, los diversos alcances, ambientes. Entonces vamos a empezar, la verdad. No sé si me ven, estoy aquí en el laboratorio, en el AFLA, estoy haciendo una verificación de unas fibras ópticas para un cliente. Y esas son algunas de las actividades que es interesante que ustedes también, bueno, sepan, no sé si las realizan o que conozcan, ¿verdad? Que una cosa es calibración, otra cosa es verificación, conformidad con la calidad, o sea, que algo está conforme con algo, o sea, que cumple con algo. Y entonces, a veces no necesariamente hay que decir cuánta incertidumbre, como vamos a ver, o que cuál es el más menos o cercano a una tolerancia, es una medición de algún tipo de aparato o equipo, lo que sea, sino que si está bien o no. O sea, que hay como un ámbito. De aquí para adelante está mal, de aquí para abajo está mal, pues está en esta escala. Y eso es lo que se hace en laboratorios que tengan más o menos este tipo de equipamiento que tenemos aquí en el AFLA y todo el conocimiento que involucra todo ese sistema. ¿Okay? Y entonces, pues aspiraría que ustedes ojalá pues, conozcan de esto y vayan profundizando. Entonces vamos a comentar, ya hay más compañeros por ahí metidos. Entonces para hoy, bueno, primero no sé si hay algún comentario. Pues, Kendall Cruz y a Kendall y Alonso, que estaba con su problema de micrófono. ¿Algún comentario? ¿Aprendiste algo en la tarea? Por lo menos leíste algo diferente. Díganlo, yo Claro, necesito claro. saber. Ahí me escucha. Claro, Sí. sí, sí, De sí. hecho, estuvo interesante, la verdad, porque, bueno, aparte que era un poco también repasar lo que habíamos visto, Ujú. pero está interesante ver cómo, digamos, ver la metrología y empezar a entenderla, uno empieza a ver dónde la estaba utilizando, dónde hay que utilizarla, dónde la están utilizando mal, todo ese Sí, tipo de cosas. Eso es lo que me llamó mucha atención ahí. muy bien. Bueno, tengo para hoy entonces 2 temas. Recuerden que estamos en una especie de nivelación, considerando que este ha sido un tema o una materia que no se ha visto. Ven que es el tema 3. Este no se las he subido y más o menos voy a ir trabajando en esa forma. Hoy se los voy a indicar, o sea, las clases vamos a hacerlas relativamente cortas y la idea es que ustedes trabajen y claro, saquemos dudas de eso, supongo. ¿Eh? Tema 3, aplicaciones y definiciones. ¿Me escuchan bien? Estoy Sí, profe. con el problema con este amigo con el micrófono. Muy bien, entonces, una posible pregunta. Okay. Primero que nada, ¿para qué se mide? O sea, esta pregunta siempre vamos a decir, pero ¿para qué se mide? ¿Alguien está solicitando que mida? O sea, ¿quién dice que se tiene que medir las cosas? Porque si no, algunas respuestas limitan a temas principales. Limitan. Como se puede esperar, diferentes aplicaciones requieren diferentes acciones. No lo voy a leer todo, estoy nada más retomando algunas cosillas interesantes. Que se hacen con diferentes niveles de confiabilidad. Y esa confiabilidad de cuál puede ser el nivel de confianza se conoce como incertidumbre. Incertidumbre de confianza con los resultados de las mediciones. Por decirles algo, por ejemplo, como ejemplo, ya nada más para que se hagan una idea. Ayer, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, nada más un momento, voy a compartir con ustedes un detalle, perdonen que voy a parar de compartir para mostrarles algo. ¿Qué es eso de la incertidumbre y demás? Entonces creo que vale la pena que ustedes vean una aplicación de esto.
Y creo que por ahí podemos irnos viendo la serie de ideas. Espérense un momento. Ando buscando aquí en mi máquina como que es el resultado final de esto, como para irlo conociendo. Dice ayer, de la fuente. La fuente es, aquí está. Entonces, me voy a poner este que, me parece que es este. Ok. Voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Estaba buscando como quien dice, un documento. Esto se los voy a hacer llegar después, ahorita es primeramente para... ¿Se ve una hoja en Excel ahí? Díganme ustedes, por favor. Sí, profe. Sí, Ok, profe, sí se ve. perfecto. Okay. Esto es como quien dice el resultado de una calibración. ¿Ok? Entonces, yo le estaba haciendo una verificación a un medidor de iluminancia coloquialmente llamado luxómetro. Recuerden que uno no puede referirse a un equipo por la unidad, sino por la magnitud. Iluminancia es la magnitud, la cantidad de luz que incide en un área determinada, en un sitio de trabajo, y que se utiliza para verificar una norma de confiabilidad de la iluminación. Marca Sper Scientific, modelo tal, y este es el número de parte, código LAFLA, etcétera. LAFLA es el laboratorio de nosotros, ¿de acuerdo? O sea, tenemos un código, generamos, este número es antiguo, ¿verdad? Este, no le hagan caso, este es básicamente parece. Entonces aquí tenemos, unas mediciones que se hicieron con ese equipo, aparentemente era muy rutinario, estaba fijo, o sea, estaba fijo, no, casi no variaba, pero más en esta medición que tengo. Y por acá, al final, encuentro que toda esa medición tenía una incertidumbre de 6,698%. Entonces uno dice, vamos a ver, el promedio al final fue 218.5. Comúnmente un equipo puede fluctuar, de hecho puede variar. Y muchas veces varía si tenemos más dígitos. O sea, si pudiéramos ver esos dígitos siguientes. Lo que pasa es que el equipo tiene su resolución limitada. Vamos a ir hablando de eso. Esto es iluminancia, esto es fotometría. Entonces yo diría que aquí tenemos 218, ¿cuánto decía? 0.5 lux, ok, ponemos el numerito acá, LX, acá. Aquí lo puse LX. Y entonces tendríamos algo así como un más o menos 6,698%. Entonces, toda esta media matemática que hay aquí metida es la ciencia de la metrología. Entonces, cuando usted mira 6,18 tiene una incertidumbre de un casi 7%. Entonces, usa un factor de corrección, 1,106. Porque les voy a comentar y ahorita vamos a hablar de patrones. El patrón, la lámpara o el equipo de medición que se hizo para verificar este equipo, en una condición, también suba fijo. Este es un ejemplo, así que no se enreden si algo no les queda muy claro. No te preocupes. A 1 metro se estaban midiendo 242.3 lux, pero el equipo medía 218, o sea, más bajo. ¿Okay? Las mediciones pueden ser hacia arriba o hacia abajo del patrón. ¿Okay? Entonces yo le digo a la persona, bueno, de acuerdo a mi patrón, multiplique por 1,109 para que su medición alcance el patrón. Eso es una calibración. Comúnmente uno compra un equipo y la lectura que da es la que uno usa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Laboratorio eléctrico 1, laboratorio eléctrico 2, máquinas, qué sé yo. Bueno, lamentablemente les tengo que decir que pues así no se hacen las cosas. Pero para efectos de estudiar y aprender un poco, ya más o menos vi cómo rodaba la cosa y más o menos el circuito integrado funcionó. Sí, pero para efectos de trabajar ya usando las normas de metrología, hay que usar esa incertidumbre que le da el fenómeno de calibración. Muchas veces se hace una verificación. Aquí en el caso de este cliente, que es un ingeniero eléctrico que trabaja dando servicios de medición de iluminación, pues necesitaba saber cómo estaba su equipo, entonces se le dio ese servicio. ¿Okay? No era tampoco nada complicado. Entonces, nada más les cuento esa historia porque yo considero que es importante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con el material. Entonces, a ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces, ¿por qué se mide? Entonces, vean, ya vimos que hay varias magnitudes, ¿de acuerdo? Una de ellas, la longitud. Acuérdense que el Sistema Internacional de Unidades, el sistema de medidas, todo lo que ustedes quieran ver, inició con el metro, la unidad, aquí, y el kilogramo. Entonces, vamos a hablar primero. Yo no voy a seguir todo el texto, ustedes quiero que lo usen. Usen este. Yo sé que ustedes tienen la tendencia a buscar en San Google. Hay 28 PDFs y 30 más. Entonces, primero lean esto. Dediquen un ratito y después la medición de la longitud, que nos usamos para otros tipos de magnitudes, ¿verdad? Áreas, volúmenes, capacidades. Muy importante la longitud. Y está presente en la definición del radián y el estereoradián. Vean el estereoradián, qué importante que es,
Porque para ese caso que acabamos de medir de la iluminancia, ¿se acuerdan? Yo tengo que medir la intensidad luminosa. La intensidad luminosa utiliza una magnitud que se llama el ángulo sólido, que se mide en estereoradianes. El espacio. ¿Cómo radia una antena de microondas, una antena de radiofrecuencia? Una lámpara que emite luz. Cuando yo digo lámpara es lo que coloquialmente llamamos un bombillo, etcétera. Entonces, muchos campos del quehacer humano utilizan mediciones dimensionales, imagínense, ¿va? Wow. Todo lo que tenga que medirse. Entonces, en la industria de la fabricación también buenas mediciones de longitud. Ahora estaba comentando el problema que si yo tengo algo en pulgadas y algo en centímetros o milímetros y se están usando ambos, puede que existan errores y pueden darse problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en todo lo que es la industria, etcétera, se le pegan una pequeña leída a una justificación de todo lo que es la longitud. Luego tenemos la masa. También la masa, la cantidad de sustancia, ¿va? En la mayoría de actividades humanas. ¡Wow! Explica patrones e instrumentos para determinar la masa, pues en la producción, en ventas, en laboratorios de investigación. Ahora que está de moda, por ejemplo, aunque es una dosis, pero la masa volumétrica kilogramos tiene que ver, por ejemplo, con la vacuna esta, el coronavirus, pues por el estilo. En la ciencia, esta cantidad va a determinar la masa de un electrón, ¿se acuerdan? La famosa masa del electrón, la masa de una hamburguesa, la masa de una luna, etcétera. O sea, todo lo que se vende, etcétera, requiere de alguna forma conocer bien la masa y que todo en el mundo se aplique un mismo tipo de patrón. Vamos a hablar entonces cómo cambió ese patrón. En este material, recuerden que esto es una nivelación, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso por todo lo que había pasado. ¿Alguien tiene ahí la música puesta? ¿Quién es? A ver, ¿quién tiene ahí el radio puesto? Ajá, Mauricio, era Mauricio, yo creo. Mauricio Brenes, ¿qué tenías ahí? Música rara. Luego la temperatura, imagínense todo lo que puede ser importante. Wow, saber si tenemos alta temperatura, baja temperatura, en la ciencia, etcétera, aplicaciones médicas, muy importante. Y en la fabricación, en circuitos integrados, etcétera, la preparación del alimento. Entonces, muy importante tener presente la temperatura. Luego el tiempo, la medición del tiempo es útil para asegurar la puntualidad, aplicaciones obvias de la vida, a qué hora llegar, o medir la velocidad, o un proceso industrial, cuánto tiempo se está aplicando, el tiempo en que viajo en un taxi, no sé, entonces así le cobran en el Uber. Sincronización de actividades. El tiempo es importante para este mismo evento, porque si nosotros tenemos lo que es definido como un segundo, entonces para la sincronización de los relojes de las señales digitales, los unos y ceros, con las que se transmite, por ejemplo, la información por las fibras ópticas que permiten esta comunicación que estamos teniendo en este momento, esta sesión de Zoom, la base de la planta externa de banda ancha, de fibra óptica, de Colby, de Cabletica, de Tigo, qué sé yo. Entonces, quieren sincronizarse. Entonces, el uso de temporizadores, etc. Electricidad y magnetismo. No es que es un repaso rápido, ustedes le van a echar una miradita con más detalle. Pues han habido incontables avances, ¿verdad? En el desarrollo moderno, motores, los incandescentes, la luz artificial, que ha cambiado mucho, la electricidad, pues, las comunicaciones, ha evolucionado la radio, la televisión, la telefonía, la satélite. La metrología dice garantiza con las normas y procedimientos para la electricidad y magnetismo la confiabilidad del manejo de este recurso más que la disponibilidad del recurso. O sea, que sea confiable, que no cause problemas, que no cause daños. Ayer comentaba en mi curso de electromagnetismo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿se ve esto que estoy escribiendo? Alguien que me realimente, no sé, aquí escribí unas letras. Sí, profe, sí, profe, sí, sí, la, se cansa la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece límites de cuál es el valor del campo eléctrico o el campo o la densidad de flujo magnético que puede ser tolerado por un humano en algún evento, en alguna cosa, inclusive en el sistema de telecomunicaciones. Yo puedo tener una antena de transmisión para que llegue muy larga la señal de internet, pero un técnico que llegue por ahí a hacer un mantenimiento puede sentir ahí una gran cantidad de radiación, aunque no es ionizante, pero una radiación electromagnética. El campo magnético lo que hace es como afectar la sangre, entonces le sale sangre por los labios, por los ojos, más que el campo eléctrico. O si el campo eléctrico es muy alto, puede haber una diferencia de tensión en su cuerpo y puede sufrir una descarga eléctrica. Bueno, muchos problemas de confiabilidad, la habilidad de confiar en sistemas que aseguran el comportamiento apropiado del equipo entre límites establecidos. La electrónica demanda mediciones confiables exactas. ¿Ok? Entonces,
Después está, esto se los voy a asignar después como una lectura. Radiometría y fotometría. Este es el área donde yo me inicié hace, ¿qué sería? Por allá en el año 1985, 86. Ahora me estaba acordando que de los años interesantes, en el año 2006 fue un año importante, que fue cuando, bueno, nosotros en el mismo LAFLA metimos ya de lleno la parte de metrología. Radiometría y fotometría, bueno, aparatos y dispositivos para que el ser humano pueda ver en el sentido de ver mejor, ¿verdad? En la noche, por ejemplo. No importando las condiciones en que hayan, y es importante que haya intensidad de luz, que pueden ser difíciles de encontrar en la naturaleza. Bueno, ver de noche, por ejemplo, sin usar fogatas o fuego, pues fue un paso interesante en el desarrollo, ¿no? Entonces, estos aparatos demandan técnicas de medición confiables que aseguren que la intensidad requerida se efectivamente la obtenida. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan los sistemas de iluminación necesitan verificar con base en normas que la cantidad de luz que está llegando en un sitio después de instalar los sistemas luminarios, las lámparas, ya sea con LEDs o incandescentes o fluorescentes, lo que sea, en un sitio a una cierta distancia sea la que dice la norma. Entonces hay que calibrar un equipo. Eso es lo que hacemos mucho aquí en este laboratorio o el equivalente de que un láser está irradiando sobre una superficie y que una parte médica o en un desarrollo industrial, entonces que sea la radiación óptima, ¿ok? Entonces, para físicos y químicos, esta medición de radiación óptica es importante en muchos equipos: fotómetros de absorción, fotómetros de campo negro, instrumentos fotoeléctricos, espectrofotómetros, medidores de radiación óptica, de láser. No sé si ustedes han oído hablar de las pruebas PCR, que son estas pruebas que por comparación hacen como una pequeña reacción en cadena y en menos de 24 horas, pues saben si ese moquillo que le sacaron a las personas de la ñata o del fondo de la garganta. A mí me hicieron una prueba, por cierto, es bastante, una torturilla divertida para los que somos medios masoquistas. Me gustó. Entonces ese moquillo lo ponen ahí un rato, entonces le pasan una luz y dependiendo de la luz que atraviese, la persona tiene coronavirus o no. O sea, se utiliza un mecanismo que se usa con luz blanca, que tiene las tres longitudes de onda. Entonces es muy importante ahora en nuestro método. Terapia fotodinámica para dolencias, que se usan los chiquitos para el tratamiento de los tejidos y nacen prematuros, se endurezcan, etc. Es muy interesante. Yo calibro equipos para equipos médicos o las famosas propiedades germicidas, para con ultravioleta matar, en este caso, bacterias, etc. Bueno, acústica y vibración. Mediciones exactas de acústica son cruciales en aplicaciones de diseño de teatros, auditorios, telecomunicaciones, radio, pero también muy importante en la industria médica como los ultrasonidos para hacerse estudios del cuerpo, para mujeres embarazadas, diagnóstico en sitios peligrosos, a ver si un paquete que dejaron ahí puesto en un mall, a ver si en realidad tiene una bomba o era una hamburguesa que dejaron olvidada. Entonces hacen un estudio raro y se ve como una radiografía, ¿cierto? También están las radiaciones ionizantes. Ahora les voy a contar radiaciones ionizantes. Les voy a contar quién maneja estos patrones o las mediciones a un nivel metrológico en el país. Aplicaciones médicas de radiación ionizante que sí pueden hacer mutaciones en las células, o sea, pueden crear los X-Men, ¿cierto? Radiaciones de partículas alfa, beta y gamma, materiales isótopos radiactivos para radioterapia. O sea, yo puedo usar este tipo de radiación ionizante para tratar un cáncer, para matar, para alterar la célula y tratar de disminuir la influencia de un cáncer, o más bien crearlo, ¿no? Y muchas aplicaciones industriales y médicas se utilizan también para endurecer textiles, por ejemplo, procesar alimentos, para eliminar básicamente gérmenes, ¿okay? Lo que se llama el control de las germicidas. Es interesante, pueden buscar también una gran cantidad de aplicaciones. Está en la arqueología para saber si hay una anécdota muy interesante que ustedes han oído hablar de este sitio arqueológico de Stonehenge, que está allá en sur de Inglaterra. Y había un concierto de rock, creo que estaba, no sé si Pink Floyd, ¿verdad? Aprovechar, bueno, no estaban ahí metidos, ¿verdad? No estaban en el escenario, metidos en el círculo. Entonces pasaban los láseres y se grabó pues el video. Entonces después estaban viendo el video y notaron, más o menos, le pusieron como cámara lenta, que por interferencia de la luz, que eso se ocurre mucho, el famoso fenómeno de Young, entonces se veía como unos símbolos que al ojo normal no se veían. No pasa la mano y lo que sientes son como fluctuaciones de la piedra. Pero había escondida como cierto, no había un mensaje, ahí no decía, Jesus was here, no, nada de eso, no, Jesús estuvo aquí, no. Era como un simbolillo que identificaba que eso era como una especie de símbolo, de sitio para entierros, y cosas por el estilo, para los antiguos celtas. Es interesante, entonces, a pesar de que fue con luz, entonces se utilizan muchas radiaciones, y los equipos se requiere que estén emitiendo una cierta cantidad
apropiada para que los usuarios que estén por ahí no tengan problemas. Luego está la industria química, actividades técnicas y científicas, importante ser capaz de conocer y calcular muchas sustancias que deben ser usadas. Laboratorios de control clínico industrial, procesos industriales, etcétera. Entonces ahí igual en este caso químico, que tal vez es un poco más extraño a nosotros, se usan normas y materiales de referencia, comúnmente ciertos cristales, líquidos, algunos gases, para verificar que hay una producción exitosa y garantía de calidad. Producción y mercado de productos farmacéuticos en un campo enorme para aplicación de la metrología, y de hecho se usa. Es más, les voy a contar, la metrología como tal inició en la industria química. Fueron los químicos, digamos, los primeros que le dieron forma, después de ahí, en un cafecito con algún físico ahí compartieron ideas. Y después, al rato, cuando se organizó un poquillo la electrónica, posiblemente por allá en los años 50, cuando existía una cosa que se llamaba la electrónica de consumo, o sea, los transistores, invitaron a los ingenieros. Anteriormente los ingenieros eran los más que hacían puentes, ¿cierto? Para que pasaran los químicos y físicos a las universidades. Y los ingenieros decían, yo quería trabajar con ellos. ¿Por qué solo ellos estaban en las universidades? Bueno, después la ingeniería se enseñó en las universidades. Al principio eran solo los militares, se enseñaban en el ejército. ¿Sabían eso? O sea, nosotros llegamos de últimos. Al principio eran los STEAM, que llaman, o sea, la parte científica del STEAM. Los químicos, los biólogos, los físicos. Ok, sigamos ahí. Patrones y materiales de referencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. O sea, tenemos algún tipo de ambiente donde yo quiero verificar un equipo con el que voy a medir, recordemos, para ver si ante un estímulo, algún tipo de fuente que me emita su radiación, para medir kilogramos, qué sé yo, o para medir distancia en metros, o para medir el tiempo en segundos, lo que sea. Entonces, él me da una lectura. Entonces, la metrología lo que me va a hacer es comparar el medidor con un equipo más o menos similar, que le llamamos el patrón, por eso le puse P o S de estándar. Entonces, en la misma condición, en la misma situación, pongo luego sustituyo por el patrón, y luego vuelvo, o sea, pongo uno, quito uno, pongo uno, quito uno, y tomo medidas, y esas medidas, esos datos, yo los pongo en hojas de Excel. ¿Okay? Entonces, ahí los datos resultantes y todo el procedimiento para montar lo que es en sí la medición. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entra en juego algo que se ha discutido, les voy a contar. Yo he sido miembro de las comisiones de INTECO de metrología. INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, está en una oficina que pertenece al gobierno, bueno, en realidad es privado, pero pertenece al grupo de organismos manejados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio aquí de Costa Rica, que invitan a profesionales que estamos en el tema de mediciones para revisar las normas y demás. Entonces, por ahí he estado como representante de la UCR. Entonces, habla el término de medición y medida. ¿Okay? Entonces, para tenerlo claro de ahora en adelante, para aquello que lo mencione, qué sé yo, la medición es todo el procedimiento, el proceso, qué vamos a hacer, cómo se ponen los equipos, cuál es la norma, o sea, todo el proceso, el conjunto, la filosofía. Y la medida es el dato, ¿de acuerdo? La medida, tuvimos una iluminancia de 232.5 lux, ok, bien escrito. Esta es la medida, ¿ok? Pero la medición es el procedimiento, ¿sí? Okay, entonces, mira, acabo de hacer una medición y me dio 4 volts, está mal dicho, pero aquello, entonces para que ustedes usen bien tal cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a ver quién está hoy ya. Luis Zamora, ¿cómo estás? Luis Zamora, lo veo ahí, puede comentarnos algo. ¿Estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Traten de no irse a desayunar, o sea, dejan la camarita y se van, pues ya lo he notado. O sea, una vez de una clase y 20 minutos después regresé y estaba un muchacho, ahí todavía estaba el acceso. Y yo también lo había dejado y me quedé, 5 minutos más llegó y apagó. ¿Quién sabe dónde andaba? O se quedó dormido, qué sé. ¿Alguna pregunta, Luis? Por el momento no, todo bien. ¿Qué te pareció las radiaciones de radiometría y fotometría? Es que yo me doy pelota, eso es lo que hacemos. Si yo fuera el maecillo de control, estaría hablando de PIDs y cosas de esas. Pero lamentablemente soy el maecillo de los láseres. ¿Qué puedo hacer, Luis? Dime tú. Dime tú. Cuéntame algo. No, todo bien, profe. Veo varias explicaciones y así, que bueno, cuando envíe el documento sería interesante leerlas ya más a profundidad y en efecto cómo entenderlo, ¿verdad? Ok. Hay que seguir profundizando en el tema. Exactamente. Muy bien, sigamos adelante. ¿Saben? Vean que este capítulo, en realidad no lo voy a ver todo en detalles, yo se los asigno, lo que vamos a hacer es eso. Vamos como en una nivelación. Patrones y materiales de referencia. Vean que hablamos del patrón. ¿Se ve esto bien, Luis? Espero que sí. Cuando les salgo, no sé si se ve. Sí, correcto. Ok. Sí. Bueno, patrón y material de referencia. Imagínense qué es un patrón y qué es un material de referencia. Es un equipo, algo con el que yo comparo. Por cierto,
cuando yo hago metrología, comúnmente yo comparo medidores. Yo no comparo fuentes, comúnmente yo mido. Recuerden que una fuente de tensión, ustedes lo conocen, una fuente de tensión, trabajo con ellos, que genera volts, corriente eléctrica, una fuente de corriente eléctrica directa. Pero hay medidores, ¿cierto? Los famosos medidores. Entonces, ahí, comúnmente yo no voy a calibrar, voy a mostrarles unos aquí. ¿Me ven aquí? Aquí estoy en el laboratorio. Voy a alejarme ahí un momentito nada más a traer dos cosas. Era para nada más para tener presente la idea general del asunto. Ajá. Tengo unos equipos en la mano acá. Por ejemplo, parecen muy parecidos. Parecen muy parecidos, qué raro son los. Lucen muy parecidos. Baterías. Bueno, les cuento. Este es una fuente, un generador de láser. Este equipo yo lo utilizo para calibrar medidores de las empresas. No sé si ustedes, no sé, Luis o Kendall o Laureano, puedo decir. Supongo que ustedes reciben internet por alguna empresa, a menos de que les roben la señal al vecino o a la tía que está a la par. Pero comúnmente es Tigo, Cabletica, Cable Empresarial, Luis, no sé, usted, Colby, Hogar, Otto Kikut, usted que, ¿se acuerda que habíamos hecho ese trabajo la vez pasada en electromagnetismo? Otto, ¿estás ahí? No sé si Otto vive. Sí, profe. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado, no sé tú, ¿cómo recibes tu internet o tienes satélite? Por fibra óptica. Por el de Colby, por ejemplo. Sí, de Colby. Entonces, compañías como esas, nosotros en este laboratorio y en la metro del ICE, calibran medidores. Este es un patrón, ¿ok? Este genera. En esta salida se generan los láseres, yo los escojo aquí con el botoneo, utilizando un software. Sí, se usa software, imagínense qué divertido. Pero este es un medidor, tiene una entrada nada más. Entonces, este sería el que yo calibro, utilizando este como fuente. Entonces, como quien dice, los pongo a ver, pero no así viéndose, sino a través de fibras ópticas. Y hay todo un protocolo que se hace. Los invito después al que esté interesado. Yo veo esto en mis famosos cursos de fibra óptica para que cuando lleguen, si al rato tienen un trabajo, ustedes, ay, nunca voy a trabajar en fibra óptica. Ustedes no saben los brincos que pegan los conejos. Ustedes no saben, en algún momento terminaron trabajando con fibra óptica. Entonces, uno es el patrón y el otro es el medidor. ¿De acuerdo? Entonces, los materiales de referencia son equipos. ¿Okay? De acuerdo al siguiente esquema, consideraciones generales de qué se mide, la definición de la unidad de medición, patrones primarios, exactitud, incertidumbre e instrumentos de medición. Voy a ir hablando rápidamente de esto. Rápido en el sentido de que ustedes lo van a ver con más detalle. Bueno, la incertidumbre es como el más menos, la variación, digamos, de una medición. Como les dije hace un rato, hay un porcentaje, debido a una serie de fenómenos que hay en donde se hace la medición. Otra escuela usa el término que significa que están considerando diferencias entre los resultados. Eso sería como el error relativo. Comúnmente yo lo que tengo, y creo que ustedes ya lo conocen bien, digamos la tolerancia. ¿Se acuerdan de un resistor? El código colores. ¿Se acuerdan del código colores? Que se decía que el valor de la resistencia eléctrica que tenía era bueno, 1% cuando era una franjilla dorada, o 5%, qué sé yo, cosas de esas. Bueno, esa es la tolerancia. Es más o menos esa idea, que la fluctuación que va a tener después de hacer la medición. Por eso, las mediciones de comparación, recuerden que la calibración es una comparación, se hace en laboratorios que tienen una serie de condiciones y hay una pequeña matemática, por decirlo así, que fue desarrollada acá en 1993 llamado la Guía para la Expresión de la Incertidumbre. ¿Se acuerdan el año 90? El año 90 fue un año aquel crítico donde se establecieron físicamente el hardware y, en los laboratorios para que se hicieran bien las mediciones. Entonces, cuando empezamos a tener ya las mediciones un poco más organizadas, entonces surgió esta GUM, así se llama la GUM, Guide for Uncertainty Measurement. Eso está en inglés, estoy diciendo en inglés, por eso se llama la GUM, eso está en castellano. Y es una norma que existe, está por ahí, por todo lado. Entonces, los que trabajamos en metrología la usamos para ver cuál es ese más menos, cómo hacer ese cálculo que apliqué ahorita en esa hoja en Excel. Recuerden que a nosotros aquí en nuestro sistema interamericano de metrología tenemos que usar una serie de normas y se hizo en el año 99 un estudio para ver qué era lo que nuestros países en América, en el sistema interamericano usaban. Entonces, vean qué interesante, las áreas que se trabajan mucho acá son la longitud, estamos en Costa Rica, se mide longitud, sí. ¿Quién maneja el patrón de longitud? La COMET. Masa, también la COMET. Temperatura, también la COMET. Tiempo y frecuencia, el ICE.
Electricidad y magnetismo también el ICE. A pesar de que yo tengo patrones de campo magnético, no somos un laboratorio acreditado. Radiometría y fotometría entre el AFLA y el ICE, la Metro. Acústica y vibración, el LACOMET. Radiaciones ionizantes. Ay, ya se me olvidó este laboratorio que está aquí cercano a nosotros, que trabaja con exactamente esto, radiaciones ionizantes. Y las de química, el LACOMET. Las fuentes radiactivas, se me olvidó el nombre del laboratorio, qué increíble, este es de física, si alguien se acuerda me lo dice, por favor. Entonces hay varios laboratorios, por cierto, en masa y ligado a la masa, también está, es lo mismo, pero no es lo mismo, el volumen, ¿se acuerdan? El volumen. O sea, yo tengo un tarro me refiero exactamente, es un tarro, y yo le pongo algún líquido, ¿cierto? Agua, leche, gasolina. Entonces el volumen está relacionado pues también a la masa. Si yo le quito la masa a esto, hay una masa, no es lo mismo la masa de agua que la masa de alcohol o la masa de cerveza, qué sé yo. Entonces la masa y el volumen están muy relacionados. Y Recope también tiene un laboratorio acreditado para grandes masas y volúmenes aquí en el país. Vean, este tema es muy largo, no lo voy a ver todo, son 29 páginas, vean que voy apenas por las 5, pero hace un repaso por qué es la longitud, una historia de cómo fue desarrollándose el parámetro de longitud. Voy a pasar por encima. Y ven que aquí hay una cosa muy curiosa. Aquí puse yo, para ponerlo en rojo, Luis Zamora es, ¿no? ¿Cómo se llamaba el video? El muchacho que estaba hablando. Sí, Luis Zamora. Pero vos no sos el Luis Zamora que fue alumno mío el semestre pasado, ¿verdad que no? Sos otro Luis. No, ¿verdad? no, creo que no. No, es que había un Luis Zamora ahí. Oigan. Vean que dice obsoleta. Ajá, y se los puse con mayúscula, porque la idea del curso es más bien, esto es lo que se usaba antes del año 2019, y aunque no estoy viendo cosas viejas, pues estamos viendo tubos al vacío. No. Pero aún así, si uno estudia electrónica, siempre es bueno, interesante ver qué había antes, y ahora sí, por qué ahora tenemos una nueva definición. Entonces, yo quiero que ustedes le peguen una repasadita, ¿ok? El metro, por ejemplo, símbolo M, la longitud de la trayectoria viajada por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de tanto. Ok, la nueva definición, la definición cuántica, que está vigente ya a partir del año 2019, tiene leves variantes en su definición y aparecen unidades constantes, las famosas constantes definitorias. Por eso, primero vamos a salir de esta primera parte, como dije yo, haciendo una liberación, y por eso yo quiero que ustedes repasen esto, cuáles fueron los patrones inicialmente, cómo se definía algo práctico de longitud. Entonces, en algún momento les presentaba que era antes una barra. Actualmente se usa un dispositivo láser con un sistema de interferometría, ya sea interferómetro de Fabry-Perot, o interferómetro de Michelson, o un Tillman Green. O sea, hay diferentes áreas en la óptica para utilizarlo. Y láseres estabilizados, portátiles, etcétera, para tratar de copiar lo que decía o dice el BIPM, para tener patrones del metro. O sea, en realidad uno cuando mide un metro, hay que recordarse, uno no mide todo el metro. Uno empieza por separar o dividir, digamos, un centímetro en milímetros. ¿Verdad? Y el milímetro, va a ser que grande, lo subdividimos todavía más en micrómetros. ¿De acuerdo? 1000 micrómetros es un milímetro y 1000 milímetros es un metro. Entonces es un proceso de ajuste muy interesante en los laboratorios hasta para llegar al metro y definir lo que es la distancia. Ok. Aquí en la parte de distancia, y les digo, actualmente se siguen usando como patrones primarios, los patrones ópticos usan láseres estabilizados, por eso he estado muy relacionado con el patrón del metro, y de hecho aquí en Costa Rica, nosotros en el AFRO, colaboramos con el LACOMET para el desarrollo de planitudes y de patrones, utilizando otro interferómetro, que es el interferómetro de Fizeau, que desarrollamos acá. Además, déjenme, voy a traer una cosa que tengo acá. Un momentito, ya me voy a separar un minuto para que vean algo. Ya volví, ya casi. Estoy aquí nuevamente. No, es que quería mostrarles, si me meto la pata, la cajita que está aquí. Espero que no se me caiga y luego me ponga a llorar. Vean un ingeniero llorando aquí. Vamos a ver. Voy a tratar de no tocarlo. Esto que tengo aquí es un videocito especial. Esto es un patrón de medición que tiene una dimensión, su ancho me refiero.
y esto lo atraviesa un láser y se ven unos fenómenos. Entonces, este juguete que tengo en la mano cuesta cerca de $900. ¿Usted sabe cuántas noches en Jaco podíamos pasar? Vamos a Panamá con $900, ¿cuántos cosas? Y este otro igual. Entonces son $1,800. Estos juguetes son caros. O sea, el hecho de tener patrones, por ejemplo, este juguete costó cerca de 600 euros, ni siquiera dólares, euros. O sea, son elementos muy caros y ahí es donde pues los laboratorios invierten para tener la mejor realización de sus patrones. Entonces, para tratar de que la incertidumbre sea baja, se invierte en equipos de alta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces usan láseres. Después, las personas no usan láseres todo el tiempo, utilizan un bloque patrón y obviamente utilizan una, ¿cómo se llama esto? Medidores micrométricos y los calipers y demás para hacer mediciones, pero esos fueron calibrados, no voy a bajar esto acá, calibrados con respecto a un patrón de un láser. Es un proceso de comparación. Voy nuevamente, vea que estoy aquí nuevamente, ¿me ven? Voy a acercarme a una cosa que tengo ahí. Perdón que me mueva tanto, pero lamentablemente estoy en el laboratorio. Aquí es cajitas naranjas, son las que voy a alcanzar. Este curso lo deberíamos hacer aquí, pero no me lo digan a mí, díganselo a Lochi, que es el que no nos quiere dejar entrar aquí. Vayan y le golpean la puerta a Lochi. Lochi quiere ir al laboratorio, porque el profesor Marín tiene muchos juguetes ahí. Aquí tenemos entonces mi micrómetro. Entonces con este aparatito yo puedo medir distancias. Obviamente lo enciendo. Bueno, no lo voy a encender, no se va a encender por una razón, le tengo la batería quitada, porque como no estoy en el laboratorio, para que no se me dañe el equipo. Entonces, equipos como esto, como este, son lo que utilizan los técnicos. Entonces, yo quiero medir 1 milímetro, eso me dice 1 milímetro, pero fue calibrado contra otro equipo, un patrón secundario. Ese patrón secundario fue calibrado con respecto a un láser. Entonces es una secuencia, por eso se habla de una pirámide de trazabilidad, ¿de acuerdo? Aquí en Costa Rica no tenemos láseres estabilizados al yodo como patrón, sino bloques patrón. Y hay que ver qué país puede tener el equipo o no. Recuerden que nosotros somos un país asociado, no somos un país miembro. Es como en fútbol, ¿cierto? Entonces estamos seguidos del fútbol, más o menos. De que tengamos a un portero allá en Europa no indica que tengamos buen fútbol. Es una golondrina, nada más. Pero no somos un país desarrollado en tecnología. Que tengamos Intel y la tecnología viene de afuera, pero aquí lo que se hace es como que la gente medio trabaja, se prueba, verifica lo que viene hecho de afuera. Por eso todavía seguimos siendo un país miembro, no asociado en tecnología. Todo muy rápido con esto, hay una incertidumbre. Por ejemplo, un láser estabilizado puede tener una incertidumbre de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12. Vamos a ver, ¿cómo se maneja eso? Se los voy a explicar. Imagínense que tenemos, voy a ponerlo por acá, que yo quiero medir un micrómetro, o sea, sí, un micrómetro. Un desplazamiento de un espejo está aquí, y después va a estar acá, ¿cierto? Y él va a estar recibiendo la radiación de un láser. Un láser es un equipo, un dispositivo que emite una radiación, como muchos de ustedes han visto láser, tendría que meterme a ver interferometría. Y entonces, este desplazamiento, digamos, de un micrómetro, el láser lo mide con una incertidumbre de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12, o sea, con una incertidumbre de un nanómetro o un picómetro. De hecho, se miden franjas de interferencia muy interesantes, entonces tiene mucha incertidumbre, pero con un equipo de estos que tengo a la mano, la incertidumbre, como este caliper o el micrómetro, puede ser de más o menos 0,01 de milímetro. Milímetro 10 a la menos 3, ¿verdad? Recuerden. O sea que tal vez el equipo práctico que consigue un ser humano normal, un ingeniero normal, es de 10 a la menos 4 de metro. Y un láser en un laboratorio es 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 de metro. Entonces, esto es un patrón primario y esto es un patrón de trabajo o un instrumento de medición. Este es más caro, ¿ok? Este es más barato. Bueno, que estos juguetillos que les enseñé valen cerca de 100,000 colones cada uno aquí en el país. Un láser estabilizado al yodo puede costar unos 8, 9 mil dólares, tal vez más, unos 10 mil dólares con todo el equipo que conlleva. Yo tengo uno aquí en el laboratorio, lo uso para mediciones. No soy patrón de metro, simplemente hemos invertido con el tiempo y hacemos algunas cosas. Aquí hay instrumentos de medición, como les decía, cuáles son reglas,
calibradores como estos Vernier que le llaman también micrómetros. Entonces hay el equipo de alta calidad y el equipo que utilizan las personas en sus trabajos rutinarios. En la masa también. Hago un repaso de qué se mide con la masa, la definición, cómo se inició la masa, el kilogramo, y su definición obsoleta en su momento, el kg, que era igual a la masa del prototipo internacional de un kilogramo, eso ya no existe, o sea, lo que ustedes ya oyeron de eso, ¿no? Entonces ahora se hace por un mecanismo de repulsión electromagnética controlado por un láser para tener un sistema, ¿cómo se llama? Balanceado. Les voy a dejar que lean esto, que se hizo con el prototipo del kilogramo durante el tiempo, pero ya eso está obsoleto. No les voy a poner a leer cosas viejas, pero antes quiero hacer una cosa muy interesante. Es que ahora yo, mi masa es menor, ya peso menos. No. Es el patrón primario el que ahora se hace de una manera más global, más universal, en todo momento, en cualquier lugar. Es una máxima que apareció. Entonces, ya no son los solamente 5 o 6 laboratorios en el mundo que tienen el patrón, sino que ahora lo puede ser cualquier persona con la tecnología apropiada, en el laboratorio apropiado, con el ingeniero del físico que sepa el tema, diseñando un experimento que vean qué interesante, luego lo vamos a ver que se puede hacer inclusive con Legos, sí, con los Legos, ustedes juegan con Legos posiblemente, ustedes se han jugado con la robótica, los Legos, y entonces el resto de cosas, después de definir cuál es la masa de una fresa o la masa de un balín o algo de metal que sea, el resto de procedimientos de cómo miden las personas sigue siendo igual, o sea, yo uso balanzas y algún tipo de elementos para medir de brazo, etcétera. Y entonces esos patrones no cambiaron. Lo único que cambió fue la forma de hacer el patrón primario. Ahí es donde entró la metodología cuántica. ¿Ok? Pero el resto no. Entonces este curso va a servir, este material que estoy viendo, de qué es lo que se hace en la metrología en general. Las balanzas, cuando ustedes van a medirse, bueno, recuerden que la masa mide la cantidad de sustancia, en este caso, la cantidad de materia, pero no es el peso. Recuerden que el peso es fuerza, es masa por aceleración. Hay que usar la aceleración de gravedad y se mide en Newton. Entonces la gente dice, ¿usted cuánto pesa? Y dice, yo peso 75 kilogramos. No, está mal dicho, son 750 newton. Mi peso son 750 newton. Más o menos, era 10, bueno, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces son cosillas que uno tiene que tener presente cuando trabaja en magnitudes unidades. También está por acá, la temperatura, que se mide con la temperatura, un poquito de historia. Nosotros usamos el Celsius y el Kelvin a nivel de definición para hacer los patrones, ¿ok? Kelvin, se refería al triple punto del agua. Esto ya es obsoleto. Ya no tenemos que usar agua electropura, que estuviera en los 3 estados, gas, líquido y sólido. Entonces, eso cambió y ahora se va a referir a una constante, como la constante de Boltzmann. ¿Okay? Entonces, les dejo esto para que le peguen una ojeadita y quisiera oír después sus comentarios. Yo trabajo un poco con temperatura aquí, midiendo con patrones PRT, precisamente cuando caliente en frío láser. Entonces va a ser muy interesante. Peguen una ojeadita a esto, lo importante de la temperatura. Tiempo y frecuencia. ¿Usamos? Claro. En ingeniería eléctrica, el tiempo, la frecuencia están relacionados. El tiempo es la inversa de la frecuencia. Entonces, ¿quién mide? ¿Cómo midimos? ¿Cuál es la definición del tiempo? Esta definición del tiempo también, aunque ha ido cambiando con los años, desde frijolitos que caían a gotitos de lluvia, en 1967 se definió esto a nivel de la variación de electrones que se mueven en los átomos de cesio. El cesio es un gas, en realidad el cesio es un metal, pero que se calienta y entra en un estado gaseoso. Y un átomo uno de sus iones, una de sus transiciones, y el ion va a ser que perdió un electrón, entonces mueve más fácilmente ese electrón en una cámara de gas. Cuando sube y baja, emite una cierta radiación de RF, no es óptica. Y eso se mide con ciertos medidores. Creo que sí. O sea, lo vamos a intentar medir. Es una frecuencia, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es como de gigahertz, ¿se acuerdan? Aproximadamente, es como de microondas. Las frecuencias ópticas son del orden de 10 a la 14 Hz. Entonces, cosillas que ustedes pueden ir involucrándose poco a poco. Y el segundo, bueno, esta definición ya es obsoleta, se incluyó una definición adicional. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte, parte 3 básicamente. Pero nuevamente, espero que ya vayan captando la filosofía del curso. Entonces, vemos que se ha hecho el resto de asuntos de
de los relojes secundarios, los relojes de patrones, cómo se sincronizan los GPS y demás. Eso sigue igual, o sea, no cambió. Lo único que se cambió fue el patrón primario. Entonces, vamos a dejar esto para que lo lean y nos empatemos en el conocimiento. Electricidad y magnetismo. Wow, como eso estamos relacionados, nosotros podemos comentar un momento. ¿Qué se mide con electricidad y magnetismo? Imagínense. Materiales como conductores, que tienen carga libre de moverse, los electrones, en los metales, iones en soluciones salinas. Imagínense las baterías, ahora que están de moda los teléfonos celulares, cuáles son las mejores baterías, los vehículos eléctricos, todo ese tipo de cosas. Si hay importancia de medir el campo eléctrico, yo les he dicho que el campo eléctrico no es la magnitud importante, sino el potencial eléctrico o la tensión eléctrica. Hay un flujo de corriente eléctrica. Bueno, ese tipo de cosas a través de la ley de Ohm clásica, pues nos han enseñado que es importante tenerlas presente. Entonces, posiblemente el potencial eléctrico y la resistencia eléctrica parecerían como fáciles de medir. Entonces, la corriente eléctrica, lo que se había estado haciendo era como estimarla de una manera indirecta, ¿sí? Y se había optado por hacer algún tipo de definiciones para medir la corriente eléctrica a través de algún fenómeno. Entonces, lean esto, cómo se estableció el ampere en la historia, no voy a dar todo en detalle, pero durante algún tiempo antes desde 1948 hasta ahora, el año 2019, se utilizó el ampere como esta definición que tenía que ver con repulsión de fuerza magnética y eléctrica de dos alambres que estaban rectos, paralelos, colocados en un vacío, produce una fuerza igual a tantos newton por metro. Me voy a disculpar, voy a apagar algo aquí, etcétera, en un sistema. Un momento, Mati me está llamando, pero voy a apagar eso porque se supone que no me deben estar llamando. Voy a bajar esto. Ok, entonces esta definición ya no es válida, ¿ok? Ya se eliminó, entonces la vamos a analizar a través de metrología cuántica. Tenemos unidades derivadas, que son el volt, el ohm. Uy, perdón, está el volt y el ohm. Entonces yo quiero que lo lean, péguense una repasadita. Y ¿cómo vamos a definir el volt y el ohm? Bueno, ahí es donde entra la metrología cuántica y el triángulo cuántico, otro triángulo nuevamente, donde vamos a tener cómo se define la resistencia eléctrica cuántica, cómo se define el volt cuántico, vamos a poner una Q aquí, y cómo se define, bueno, la resistencia eléctrica o el ohm cuántico, pongámosle para no enredarnos, y cómo se define la corriente, o en este caso el ampere cuántico. Un cambio, ¿ok? Y bien aquí interesante, uno de los resultados de todo esto fue el haber desarrollado tanta electrónica de consumo. O sea, yo creo que el haber hecho tantos teléfonos celulares, voy a quitar esto. ¿Me ven ahí? Luis Zamora, ¿me ves? Luis, Sí, profe. o sea, ahí viene que esto, mi teléfono me estaba llamando mi hijo, ya lo pagué. La tecnología para hacer teléfonos celulares con MOSFETs y FETs fue lo que desde más o menos hace unos 20 años para acá se estaba haciendo en capas más pequeñas, se controlaron con menos corriente eléctrica su funcionamiento. ¿Se acuerdan que funcionaba con una compuerta, con un drenaje, con un sumidero, etcétera? Recuerden que no se usan BJTs porque consumen mucha corriente eléctrica. Entonces, el FET, ¿se acuerdan del FET? Kendall Cruz, ¿te acuerdas del FET? ¿Qué significaba FET? ¿Se acuerdan? Electrónica 1, o electrónica N, electrónica H, no se puede. Kendall, ya fue a desayunar, Kendall. Bueno, a ver, Laureano, o Jesse, hablen. ¿Están ahí? De efecto de campo era. ¿Qué más? ¿Cómo es que se llama? Perdón. Transistor de efecto de campo. Y muy buena pregunta, muy buena contestación, Laureano. ¿Cuál campo? ¿Cuál campo estamos hablando? A ver, Luis, usted lo sabe. Eléctrico. El campo eléctrico. Ajá. ¿Y dónde está el campo magnético? Y tal vez en la gravedad. Es el campo eléctrico el que mueve carga eléctrica y el que genera unas diferencias de potencial eléctrico. Entonces, el FET, cuando vamos a reconocer, vamos a hacer un estudio de un concepto cuántico que se desarrolla después de evoluciones que vamos a tener en el FET. Entonces, aquí igual, paso por los patrones, verifico la incertidumbre. ¿Qué es el efecto Josephson para definir el potencial eléctrico? ¿Qué es el efecto Hall cuántico para definir la cuantización de la resistencia eléctrica? Y después pasamos a instrumentos de medición. Recuerden que tenemos un patrón primario en un laboratorio de alta tecnología. Algunos de esos patrones primarios no están en Costa Rica.
Por ejemplo, este patroncito de láser que yo les acabo de enseñar es como un patrón secundario copiado, comparado con un patrón primario. Por ejemplo, bueno, esto viene de Europa, posiblemente de la PTB, y la PTB es el Laboratorio de Metrología de Alemania, el SEM, el Laboratorio de Metrología de España, el LNE, el Laboratorio de Metrología de Francia, etcétera. Y aquí se crea un instrumento de medición que es el que uno compra y en cierta forma está como copiando pero con una mayor incertidumbre el equipo de mayor tecnología con el que fue desarrollado. ¿Se explica? Entonces, instrumentos de medición, quedémonos aquí un minutito con este asunto. Vamos a hablar del efecto Josephson y el efecto Hall, pero cuántico. Creo que algunos de ustedes se acordarán, ¿se acuerdan de mí algunos en el electromagnetismo que yo hablo mucho del efecto Hall, ¿cierto? No sé, ¿quién alguno de ustedes llevó mi curso de electromagnetismo o por ahí estuvo involucrado conmigo? Creo que sí, ¿verdad, Luis Zamora, o no? Ustedes de otra generación. No, profe, no sé yo. No, soy de otra generación. Luis, Sí, sí. bueno, no sé. ¿Vieron el efecto Hall? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sí lo escucho. Yo en mi caso personalmente no me acuerdo, para ser sincero. Kendall No Cruz. invento. Kendall Cruz. Kendall. ¿Será que no me escuchan? Laureano, usted habló hace un momento. Necesito saber si ustedes se conocen de lo que estoy viendo. Sorry, profe, es que estaba teniendo problemillas con el internet, al parecer. ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, que si usted se acuerda del efecto Hall, que lo vimos en electromagnetismo. Ah, no mucho, profe, la verdad. ¿Cuándo llevaron electromagnetismo? Yo creo que lo llevé en 2016. 2016, pues es extraño, yo estaba dando este curso. Bueno, es interesante porque posiblemente, y eso me preocupa, porque vieran que el efecto Hall, tal vez uno diga, es una caraja rara, yo lo que quiero es programar en Python o en Verilog. Vieran qué importante que es ese fenómeno, porque es lo que está metido dentro de la carrera nuestra en ingeniería eléctrica. De todos modos, voy a tener que hacer una pequeña repasada del efecto Hall clásico y luego movernos al efecto Hall cuántico. ¿Ok? Vean que es un mundo. Entonces vamos a tener que repasar el electromagnetismo, porque yo creo que no lo llevaron bien. Ya me preocuparon ustedes, aunque ustedes no lo crean más. Vamos a ver. Jessy, ya me preocupaste. Ya Jessy, ya me puso Jessy. Ahora no voy a poder dormir con este caramba. Estamos, no estoy ok. Entonces vamos a repasar entonces despuesito, ¿no? Ahorita. Ya vamos a terminar la clase de hoy. Instrumentos de medición dice, con la tecnología actual es posible construir dispositivos analógicos y digitales para medir la corriente eléctrica. Claro. Como en todo trabajo científico, el uso de computadoras facilita celeridad y certeza en los resultados. El trabajo de medición usa extensivamente procesamiento digital y conocimiento de mecánica cuántica, haciendo que este sea un trabajo de alta tecnología, aunque el resultado final se dirija al uso popular en aparatos como medidores de corriente eléctrica, ya los conocemos, medidores de tensión y medidores de resistencia eléctrica. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre mediciones de alta y baja resolución, patrones en sistemas de referencia con aquellos equipos de aplicaciones prácticas. Ustedes cuando estudiaron la carrera, y la mayoría de veces, utilizaban equipos de baja resolución. Un equipo de alta resolución es el que está más cerca del valor verdadero y son equipos que comúnmente son más caros. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Luis? Sí, profe. Igual radiometría y fotometría. Vean que hice una pequeña presentación. Aquí lo hago un poquito más amplio. ¿Qué se mide con radiometría y fotometría? Diría, esa caraja es rara, esa caraja lo usan. No, hombre, ustedes en su momento, que yo sepa, tienen una lámpara fluorescente, una lámpara con ¿cómo se llama? Con Dios emisores de luz blanca, o qué sé yo. Y en algún momento, pues se tiene que medir, o radiometría. Entonces, cada vez que en algún evento se tenga que medir energía, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz visible al ser humano, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio, lo que sea, pues importa radiometría y fotometría. La fotometría es medir, como quien dice, la luz radiante, fotones, etcétera, para ver si las lámparas están bien para el ser humano. Están bien, no, cumplen con las normas para observar bien lámparas fluorescentes, vapor de mercurio, las que se usan en las calles, que ahora últimamente están utilizando los LEDs, los diodos emisores de luz emitiendo en blanco. ¿Eh? Y están desplazando las famosas lámparas de sodio, las lámparas de mercurio, las lámparas que utilizaban incandescencia. Entonces hay todo un desarrollo tecnológico muy bonito que se mide, nosotros lo medimos aquí.
Hay toda una historia, la óptica no crean, recuerden que está el área de la fotónica, en la carrera de ingeniería eléctrica es ingeniería eléctrica, sí, pero una variante, una modificación tiene que ver con la óptica y la fotónica. Entonces, una definición de la historia de cuándo se mide la luz, empezaron unos pequeños patrones. Yo profundizo mucho en esto en mi curso de radiometría y fotometría, los patrones que eran unas flamas, que inicialmente eran con petróleo, luego eran con gas, qué sé yo, y se trataban de medir ahí cuántas candelas equivalentes, las de un queque, alguien que cumplía años, eran las que emitía en su momento una lamparilla. Entonces, una definición obsoleta, nuevamente, vean que les pongo siempre obsoleto aquí. La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática en una frecuencia tal y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de tanto. Eso ya no existe. Se incluyó una cantidad adicional que la vamos a ver. A partir de la candela, que por cierto, bueno, aparece después el lumen, el lux y la candela por metro cuadrado como otras magnitudes relacionadas. Con el lumen es como la unidad con la que yo calibro los medidores de iluminancia para medir la cantidad de luz. Y eso es una función que los ingenieros eléctricos hacen. ¿De acuerdo? Con el lux, esa es la unidad, bueno, perdón, el lumen es el flujo luminoso, que utiliza la potencia emitida por una fuente, pero el lux es la que es irradiada en una superficie. Y con esto yo verifico la cantidad de luz en un sitio de trabajo. Y candela por metro cuadrado es lo que emite un iluminador relacionada al lumen también. Entonces hay una serie de magnitudes y unidades a tomar en cuenta, una serie de patrones que se basan en un sistema de radiación de cuerpo negro, como unos carbones que se calientan, se utilizan fotodiodos de silicio como detectores, la candela se realiza con una incertidumbre de 10 a la menos 3, imagínense, más o menos como en milicandelas, es más que suficiente. Y hay una serie de instrumentos de medición que se utilizan en la industria, radiómetros de absorción, de cuerpo negro, de polarización, fotómetros fotoeléctricos, integradores, colorímetros, o sea, una serie de equipos que existen en la tecnología y es algo que trabajamos aquí en el LAFLA, en el laboratorio. Aquí en el fondo voy a tratar de hacer un paneo, vamos a ver si se nota. Están viendo el laboratorio en el fondo, me parece. Sí, profe. Voy a moverme un momento de ese carro. Es que no, lo tengo en el computador, pero no tengo una cámara portátil. Voy a moverme y levantarme allá. Ese cajón grande que ustedes ven ahí es nuestro patrón de la candela. Solo existe ese en Costa Rica, aunque ustedes no lo crean. ¿Y el ICE qué hacen? ¿Ve tanto ingeniero que hay en el ICE? Tanta bulla. Bueno, el ICE no tiene. Yo no sé si les interesaría venir a echar una miradita a esto. Yo lo utilizo en el curso de radiometría y fotometría para establecer la candela con una lámpara especial. Es que la tengo ahí, pero vamos a ver si la puedo sacar. Una lamparita larga. No es una lámpara corriente, es la que se usan los proyectores que emiten una forma uniforme la luz. Y cada metro voy poniendo un medidor y tengo que medir el metro con un dispositivo láser ahí para estar seguro que estoy exactamente con un más o menos la mitad de 1 milímetro. Imagínense lo que mover. Entonces todo eso lo documento y lo meto en las páginas en Excel, que les enseñé hace un rato, por ejemplo. Entonces aquel cajón oscuro, cerrado, es para que cuando apague la luz no haya ninguna luz ambiente. Por ejemplo, qué sé yo, la pantalla de mi teléfono, qué sé yo, que haga ahí, etcétera. Bueno, entonces es interesante, es un mundo muy bonito y recuerden que ingeniería eléctrica no son solo máquinas y electrónica. O sea, cuando vendieron la carrera había más. Acústica y vibración, ¿qué se mide con la acústica y vibración? No lo voy a ver todo en detalle, imagínense. Uf, a los fanáticos de la música, el audio, pero no solamente el audio, en la parte médica están los ultrasonidos. ¿Okay? Ahí me contaban en la Comete, tienen patrones de esto, instrumentos de medición y demás, que sus mayores clientes son los hospitales, no son los músicos de rock ni nada por el estilo, porque los reggaetoneros, no, básicamente. Me están viendo posiblemente, estoy viendo una cosa aquí. Algunos de ustedes no se acuerdan cómo se llama este laboratorio. SICANUM, estaba buscando aquí en internet, es que no me acordaba el nombre, parece mentira. El SICANUM es el laboratorio, no sé, digámosle acreditado acá en Costa Rica para todo lo que son radiaciones ionizantes. Está aquí muy cerca del edificio de Ingeniería Eléctrica. Por cierto, a ellos me deben unas fibras ópticas que les presté hace un tiempo. No me voy a meter mucho tampoco a esto, nada más peguen una ojeadita, pero ya aparte de tanto química como de radiaciones ionizantes se escapan un poquito a lo de nosotros. Inclusive los químicos utilizan el mol, la cantidad de sustancia que también fue modificada recientemente. Entonces,
Esas unidades que están ahí, este es el tema. Vamos a analizar esta semana. Les voy a dar una tarea. Inclusive les voy a asignar que vayan buscando ya unas páginas. Les voy a pedir, revisen el material que yo les doy, inclusive las referencias. Yo sé que existe la tendencia de meterme a YouTube y buscar 20,000 páginas y 82,000 PDFs. No, no. Vamos directamente a buscar la información de los NMI, National Metrology Institute, o Institutos de Metrología Nacionales de cada país y sus páginas, lo que tienen. ¿Ok? Yo sé que existe la tendencia de irme a Wikipedia y no sé qué Wikipedia, buscar. No, no busquemos Pedias, a menos de que provengan de una buena referencia, una universidad, por ejemplo, que pone ahí un filtrajito de información. Yo he puesto alguna información en la página, la Promet tiene información en la página. Entonces, el trabajo de ustedes va a ser analizar este tema 3. Vamos a ir avanzando un poquito, 2 o 3 semanas, estamos haciendo una nivelación. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vieran que el capítulo de metrología cuántica es bonito, es pequeño. Yo voy a ver por encima ciertas magnitudes, por ejemplo, el mol, qué sé yo, inclusive el mismo de la candela, te voy a dejar un poquito rápido por fuera porque posiblemente ustedes no están tan inmersos en él. El mismo kilogramo lo vamos a ver como a media máquina, pero como tiene cierto contenido electromagnético, pues sí, vamos a analizar algún detalle. Tiempo y frecuencia, bueno, en este caso el segundo sí lo vamos a ver con detalle también. Pero bueno, paremos por acá, esta sesión, ya que estamos preparando, de hecho tengo que me están esperando de afuera para una pequeña sesión acá, pero les voy a dejar el material para que lo vayan leyendo. Ya se los coloco, este tema 3 todavía no se los había colocado, ya se los voy a subir. E igual, la tarea va a ser, les voy a asignar una tarea, que investiguen, les voy a asignar, como les digo, una referencia, y eso sería igual para el jueves. O sea, vamos a ir trabajando así, clase viernes, para que ustedes tengan tiempo, y los jueves, como ayer, van a subir la tarea, entonces yo se los voy a ir revisando y demás. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Luis Zamora. Todo bien, profe. Ok, ya les coloco este material. Si no tienen más preguntas, también les voy a colocar